Continuamos esta noche con este curso acerca de doctrinas que transformaron el mundo. Y literalmente esas doctrinas cambiaron naciones. Obviamente comenzaron cambiando vidas primero, pero esas vidas que fueron cambiadas cambiaron estructuras sociales, cambiaron familias y luego estructuras sociales en lo que hoy nosotros conocemos como Europa y Norteamérica. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hemos visto ocurrir todavía en lo que es Latinoamérica, que quisiéramos ver ocurrir. Y muchas veces algunas de estas doctrinas las conocemos, las hemos oído, pero de alguna manera no han calado en el corazón, en la mente del cristiano, de tal manera que cuando él vaya a la sociedad el lunes, después de haber estado el domingo en una iglesia, él pueda vivir esas verdades de una forma que él impacte su medio, el entorno en el que él se mueve. Y nuestra visión como iglesia dice justamente eso, habla de ser una iglesia sin muros, de manera que nosotros salimos de aquí a ser iglesia el resto de la semana, ser una iglesia sin muros, y queremos estar compuesta de discípulos que caminan en integridad de corazón, que tienen íntima comunión entre ellos mismos, tienen comunión con Dios, pero una de las cosas que la visión dice es y que impacten su esfera de influencia donde usted se mueve. Y si la teología que usted aprende no está impactando su esfera de influencia, la probabilidad es que no le está impactando a usted como debiera, porque si ese impacto se da, es una imposibilidad que su medio, su entorno no quede impactado, por eso que lo transformó a usted, literalmente. Entonces, de eso que estamos hablando. En esta noche nos toca hablar de una de las 5 solas, ¿verdad? Hemos estado hablando de las solas de la Reforma y comenzamos con sola escritura, de manera que solamente lo que está en la palabra de Dios es aquello que vamos a proclamar como algo que ha venido de Dios, es aquello que ata la conciencia de manera universal. Hemos hablado de sola fide, solamente por fe es la gracia, solamente por fe es la salvación, solamente por gracia. Por esta noche nos toca hablar acerca de salvación solo en Cristo. Yo creo que probablemente todo el mundo que está aquí cree eso, pero no necesariamente todo el mundo que está aquí sabe defender eso o articular eso para sus hijos, para sus adolescentes o para estudiantes quizá que usted dirige o para amigos con los que usted conversa. Y de manera que esta noche la idea es que esto pueda afianzar mejor la idea de eso que usted ya cree, que la salvación es solamente en Cristo. Y si no lo cree, por H o por R, que usted pueda esta noche entonces quizás llegar al convencimiento de que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual usted pueda ser salvo y quizás ser salvo esta noche si es que no lo es aún. Y yo comienzo hablando acerca de un tema que hoy en día es irritante. En una sociedad tan inclusivista como la nuestra, donde todo el mundo es aceptado, todos los criterios son aceptados, todo el mundo puede ser salvo. Hablar de que solamente hay un camino a Dios es no simplemente extraño, es irritante a los oídos de muchos. Y sobre todo si usted está en Europa o está en Norteamérica, todavía en Latinoamérica no se ve tanto así, pero hay gente entre nosotros, aquellos que se han ido educando más y se han ido sofisticando más y se han vuelto más cosmopolitan, que se irritan cuando oyen algo como eso. Pero yo quiero dejar sentado que no ha habido ni va a haber nadie que haya pasado por esta tierra o vaya a pasar más exclusivista que el Señor Jesucristo. De manera que hablar de que Jesús fue un gran maestro, que fue un gran iluminado y luego no querer aceptar sus enseñanzas es una incongruencia. Porque si fue un gran maestro, ¿por qué no creer lo que él enseñó? Entonces escucha el primer pasaje con el que yo quiero iniciar esta clase. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese solo versículo debiera decirle a toda la humanidad lo que Cristo pensó de cómo se llegaba al Padre. No había otro camino, no había otra forma. Él era el único camino, Él era la única verdad y nadie podía llegar al Padre si no era o no es a través de Él. De manera que esto es un pronunciamiento de una verdad. Yo pudiera terminar ahí, pero voy a decir algo que es redundante, una verdad exclusiva. La razón por la que es redundante es porque toda verdad es exclusiva por definición.
La verdad no acepta, no comparte el error, el espacio con el error. No lo puede hacer. El error con frecuencia tiene espacio para aceptar la verdad. Pero la única razón por la que puede hacer eso es porque es error. Esa es la única razón. Y de eso vamos a continuar hablando un poco más. El hombre de hoy, yo decía, ¿verdad? En una sociedad tan inclusivista como la nuestra, no cree que hay una sola verdad o que haya alguien que posee la verdad. Y por tanto no cree que los cristianos poseen la verdad. Eso siempre ha habido personas así, pero se aumentó mucho más con el auge del movimiento postmoderno, que se piensa comenzó, dependiendo de quién usted escuche, pero muchos piensan que comenzó en la década de 1960, y yo creo que esa es la década que le cambió el giro, el rumbo a la humanidad. Y en ese movimiento postmoderno se pensó que nadie tenía la verdad absoluta, que toda verdad era relativa, y era relativa a la cultura, y era relativa a las opiniones, y era relativa a los gustos y preferencias. Y la realidad es que tú no puedes hablar de esa manera sin que tú mismo derrumbe tu propio argumento. Y yo he mencionado en otras ocasiones, quizá ya usted lo ha oído, pero lo voy a mencionar para aquellos que no y que quede grabado. Hace varios años atrás, la Comisión Nacional de Ética me pidió que le diera una charla de ética desde el punto de vista cristiano, lo cual ya la invitación me sorprendió, que la Comisión Nacional de Ética quería que yo le hablara de ética desde el punto de vista cristiano, y exactamente eso fue lo que yo hice. Y era toda una mañana. Entonces, a mitad en el receso, alguien se me acercó y me dice, de manera respetuosa, pero me dice, mire, pastor, y muy serio, yo realmente no estoy de acuerdo con usted, yo no creo que hay verdades absolutas, no creo que nadie está en la verdad, todo es relativo. Y yo le estaba oyendo muy calmadamente, porque ya tú has oído este tipo de cosas. Y cuando él terminó, yo le dije, mírame a los ojos un momentico, yo quiero hacerte una sola pregunta, una sola. Y él me miró y le dije, ¿tú estás absolutamente seguro de lo que tú me acabas de decir? Y él se rió, así mismo como se rieron ustedes, porque él acababa de derrumbar su propio argumento. Si no hay verdades absolutas, lo que él acaba de decirme es algo completamente relativo que yo no tengo que prestarle atención. Él acababa de cortar la rama sobre la cual él estaba sentado o parado. Entonces tú no puedes hablar de esa manera sin que tú mismo termine tu propio argumento. La verdad siempre es exclusiva. Eso no es en el mundo de la religión. Y yo siempre lo ilustro con ejemplos de la física, por ejemplo. Se dice que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo. Si yo dejo caer eso, mis lentes, eso se va a acelerar hacia abajo, asumiendo que el piso no esté ahí mismo, a esa velocidad, 9.8 metros por segundo. ¿Y por qué no puede ser a 9 metros por segundo? ¿Por qué tiene que ser a 9.8? ¿Cuál sería la respuesta? Porque 9.8 es la verdad, y la verdad no acepta una segunda opinión. Siempre, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio, dice una regla de la física. ¿Por qué no? Porque esa es la verdad. La verdad en todos los ámbitos es exclusiva. La razón por la que tú puedes hablar con un nuevaerista y hablarle de Cristo y él dice, no, yo no tengo problema en incluir a Cristo y seguir creyendo todo lo que yo creo, es porque él no está en la verdad, él está en el error. El error siempre tiene espacio para la verdad. Pero la verdad nunca tiene espacio para el error, porque entiende que cuando se mueve de su lugar, entró en el error. Y ya entonces no tiene la verdad. La persona que mejor definió de forma exclusiva sus enseñanzas fue la persona de Jesús. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque Jesús no simplemente vino y me dijo, yo te digo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Si Cristo te dice yo soy la verdad, eso implica que cada vez que hablaba, iba a hablar de manera exclusiva, porque eso es lo que él era. Yo puedo hoy decir la verdad, mañana decir la mentira, porque yo no soy la verdad. Pero una vez tú eres la verdad, cada vez que tú hablas, vas a hablar de manera exclusiva. Entonces mira cómo Cristo comenzó hablando. Juan 10, 7 al 9. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. No muy diplomático ese lenguaje. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy
la puerta. No la puerta más ancha, no la mejor puerta, no la última puerta. Yo soy la única puerta. Y Jesús, de una manera también categórica, dio su opinión acerca de todos los que habían venido antes que Él. ¿Qué eran, Jesús? ¿Qué tú piensas de los que vinieron antes que tú? Que son unos ladrones y unos salteadores. Son unos ladrones de la verdad y son unos salteadores del corazón del hombre y de la mente del hombre. Esa es su opinión. ¿Te das cuenta de la manera como categórica que Cristo habló? Bueno, si tú eres la verdad, tú puedes hablar de esa manera. Si tú no tienes la verdad, si tú no crees la verdad, si la verdad no te ha convencido, no podemos hablar de esa manera. Pero Cristo, de una manera categórica, se definió todo el tiempo como el camino, como la verdad, como la vida, como la puerta. Yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy, o mejor dicho, la verdad, yo soy la vida y soy una puerta o la puerta. Y el nombre de eso, de ese camino, de esa verdad, de esa vida y de esa puerta es uno, Jesús. No hay otro. Eso es ofensivo a la mente del hombre moderno. Pero ¿sabes qué? La verdad siempre es ofensiva para el hombre. Porque el hombre nace en la mentira, el hombre está lleno de mentira, cree la mentira y ama la mentira. Y tanto es así que Dios dice en uno de los salmos, todo hombre es mentiroso. Si tú no lo crees, si dices, pastor, yo no estoy de acuerdo, acabas de afirmar lo que acabamos de decir. Acabas de afirmar otra mentira. Todo hombre es mentiroso. Nosotros torcemos la verdad, escondemos la verdad, decimos media verdad, se nos olvida la verdad espontáneamente, intencionalmente y todo lo demás. Ok, Zwingli fue uno de los grandes reformadores en la época, ¿verdad?, posterior a Lutero. Y hablando entonces de la salvación solo en Cristo, él lo resume de una manera que vale la pena recordar. Él dice, el resumen del Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia, sin pecado. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. ¿Por qué? Porque Él es quien me ha redimido. Él es quien me ha reconciliado. Él es quien me ha llevado hasta el Padre. No ha habido otro, no habrá otro. Por tanto, tiene que ser reconocido como el único camino, porque por ningún otro ha habido reconciliación con el Padre. Y Él fue enviado justamente por ese Padre. La salvación que nosotros hemos recibido, no sé si lo entendemos así, pero requirió de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Nosotros a veces le damos mucho énfasis a la muerte de Cristo, lo cual tenemos que hacer, pero no le damos suficiente énfasis o a la resurrección o no le damos suficiente énfasis a la vida. Cristo no pudo haber llegado el viernes, lo que llamamos Viernes Santo, en que Él murió en la mañana, ser crucificado en la noche y yo ser salvo. Jamás, eso jamás hubiese alcanzado salvación para mí. Porque para yo ser salvo yo requiero de varias cosas y esas varias cosas son conseguidas por la vida, por la muerte y por la resurrección. Yo requiero las tres cosas y de eso queremos hablar en esta noche. Comenzamos con la vida de Cristo. Jesús pasó por la tierra, ¿verdad? Y una de las cosas que Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Eso no se cumple en la muerte, eso se cumple en la vida. Eso es exactamente lo que nosotros vemos cuando Cristo se va a bautizar, que Juan el Bautista le dice, no, pero que si tú eres el Mesías, y Dios me ha hablado de que aquel sobre el cual desciende la paloma, ese es el Mesías, yo no debiera estarte bautizando a ti. Jesús le dice, Juan, permítelo ahora, para que se cumpla toda justicia. La ley había sido violada por Adán y Eva, y todo el mundo que vino después continuó violando la ley, y la ley de Dios había quedado sin cumplir. Y la única manera que alguien podía morir por mí es si calificaba primero para morir por mí.
El simple hecho de Cristo ser la segunda persona de la Trinidad no lo calificaba para morir por mí desde el principio, porque Él tenía que llenar la ley y tenía que llenarla como hombre. Por eso es que Él no viene simplemente como divinidad, Él viene como hombre. Él tiene que representarme a mí realmente. Entonces Él, la divinidad, se encarna, verdadero hombre, verdadero Dios, llena toda la ley y al cumplir la ley, Él acumula los méritos a mi favor que me van a ser contados el día que yo sea salvo a mi favor. ¿Cuál es mérito? De alguien que cumplió toda la ley. Entonces esa es la primera parte. Nadie cumplió la ley antes de Cristo. Nadie puede hacerlo. Aún hoy, después de ser regenerado y nacido de nuevo, nadie puede llenar la ley a cabalidad. Si tú tomas un solo de los mandamientos, amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, toda tu fuerza, ese solo mandamiento nosotros lo violamos continuamente. Nosotros no amamos a Dios de esa manera. Si nosotros amáramos a Dios de esa manera, nosotros no pecáramos nunca. Porque cada vez que el pecado nos llega, amamos a Dios con toda la mente, que no le damos cabida. Con todo el corazón, pues no nos atrae. Con toda nuestra fuerza, pues no lo hacemos. Y eso no es el testimonio de nosotros, ¿cierto? Entonces no amamos a Dios de esa manera. Entonces alguien va a tener que hacer el trabajo por mí porque yo no lleno la ley. Y esa es la vida de Cristo, a mi favor. Cristo cumpliendo la ley. Jesús, por otro lado, después de haber cumplido la ley, tenía que hacer algo más que cumplir la ley. Y es que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dijo que no comieran del árbol y que el día que comiera, morirían. Y Adán comió, pero Adán no murió de una vez. Él murió, es verdad. Él murió espiritualmente, pero en términos físicos él debió haber desaparecido en ese momento. Y no, Adán vivió más de 900 años. De manera que la ley, como había sido anunciada, la violación de la ley había quedado incumplida. Y es que la paga del pecado es la muerte. Alguien iba a tener que venir a morir en mi lugar, o yo iba a tener que ir al infierno a pagar por mis pecados. Entonces Cristo, luego que llena la ley, que la cumpla a cabalidad, comenzando incluso con el hecho de que fue circuncidado el octavo día, Él tenía que cumplir la ley de cabo a rabo, como decimos en nuestro idioma. Entonces eso lo calificó para ir a ofrecerse a la cruz. Esa es la razón por la que Satanás estaba detrás de él antes de que llegara a la cruz. Porque si él lo hace caer en una media cosa, ya no hubiese podido morir en mi lugar. Él no podía fallar y después ir a morir en mi lugar. Eso no podía ser. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin pecado. Entonces yo necesitaba la vida, vivida por Cristo. Necesitaba luego la muerte, que era a través de la cual a mí se me iban a perdonar mis pecados. Y ahí yo comienzo a entender todo el trabajo de Dios o el trabajo de Cristo a mi favor, y Él mismo lo definió. Él dice en Marcos 10:45 que Él no vino a ser servido, sino a servir, y ahí mismo dice, y a dar mi vida en rescate por muchos. Yo vine a dar mi vida para rescatar, para salvar a muchos. Y luego en 1 de Pedro 2:24 se nos recuerda, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados a la cruz. La razón por la que el Padre trata al Hijo de una manera tan cruel es justamente por lo que el Hijo hizo a mi favor. Y es que Él estaba en la cruz, no simbólicamente, literalmente cargando mis pecados. La razón por la que el Padre le quita la mirada al Hijo y el Hijo se siente abandonado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es justamente por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es que en ese momento Él estaba allí cargando con los pecados de todos los redimidos, y el Padre le quita la mirada a un Hijo que se ha hecho cargo de la iniquidad humana completa de todos los redimidos. Eso es horrendo. Y entonces Cristo sufre allí una especie de infierno de dolor y sufrimiento abandonado por el Padre. Mira lo que dice Pablo entonces acerca de Romanos, o acerca de nosotros, en Romanos 5:8 al 10.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no muere por nosotros cuando éramos sus hijos. Cristo no muere por nosotros cuando estábamos santificados, no, cuando éramos pecadores. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Seremos salvos cómo? Por su vida. Yo necesito su vida a favor mío, no es solamente la muerte. La muerte paga por mis pecados, pero si la muerte es lo único que ocurre, me deja en un sitio neutral. Yo no entro a los cielos con la muerte solamente. No tengo créditos a mi favor. Me deja en la entrada. No me manda al infierno, pero me deja en la entrada, por así ilustrarlo. La vida, sus méritos, cargado a mi favor, es lo que me permiten entonces entrar a la presencia de Dios. Lo ves ahí literalmente. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, la vida de Jesús. Alguien decía, y hacía este comentario, autor Henry Thinson, otras religiones basan su creencia para ser reconocidas en las enseñanzas de su fundador, como Mahoma, el islamismo. El cristianismo se distingue de todas las demás por la importancia que asigna a la muerte de su fundador. ¿Usted ha visto tal cosa? Que vamos a fundar una religión basada en la muerte del fundador. Piensa en un líder político de nuestro país, Joaquín Balaguer. Vamos a fundar el Partido Reformista sobre la muerte de Joaquín Balaguer. Piensa en alguien que sea más mundialmente conocido, Winston Churchill, el Che Guevara en Latinoamérica, Winston Churchill. Vamos a fundar un partido político cuando se muera Winston Churchill, cuando se muera el Che Guevara y que ese partido va a crecer. Eso no tiene ningún sentido. Ninguna religión ha basado su fundamento o su parte de su columna vertebral en la muerte de su fundador, excepto la religión cristiana. ¿Por qué? Porque es esa muerte la que nos reconcilia con Dios. Y por tanto, ese es el inicio de esa religión en gran manera. La muerte de Cristo fue vicaria. Se ha oído en la religión católica que dice que el Papa es el vicario de Cristo. Bueno, él no es. El vicario de Cristo es el sustituto de Cristo, el representante de Cristo. El representante de Cristo es Cristo. Ese es el representante literalmente. Pero su muerte fue vicaria, fue sustitutiva. Me sustituyó. Yo no tengo que morir de esa manera porque Él murió en mi lugar. Mira cómo lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, una de las características del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue penal, en el sentido penal, como la palabra lo implica. Fue una muerte legal, pagó por un pecado que a mí me correspondía pagar y fue sustitutiva. Sustituyó mi muerte en la cruz. Pero también la muerte de Cristo fue propiciatoria. La palabra propiciación fue tomada realmente del lenguaje pagano. En las religiones paganas, el propiciar la ira de un Dios incluía o implicaba el ofrecer una ofrenda a ese Dios que aplacara su ira. La palabra de Dios dice que Dios estaba y está airado con el pecado. El texto de uno de los salmos dice que Dios se aira contra el pecado todos los días. Entonces, quien aplaca, por así decirlo, la ira de Dios es la ofrenda de Cristo en la cruz a mi favor. La razón por la que la ira de Dios no va a caer sobre el creyente, como hablamos el domingo pasado, es justamente porque ya cayó sobre los hombros de Cristo y al caer sobre los hombros de Cristo ya no puede caer sobre mí porque esa ira ha sido aplacada, ha sido apaciguada. ¿Por qué? Porque ya me reconcilió con Él. Entonces la ira del infierno o la ira del día del Señor que Joel describe como grande y terrible, que Isaías describe como el día de la venganza, esa ira no es para nosotros lo que hemos creído. Y en eso debiéramos regocijarnos, porque Dios no nos designó para ira, sino para salvación, leíamos
en la carta a los tesalonicenses la semana pasada. Entonces su muerte fue propiciatoria. También, para yo ser salvo, yo necesitaba la resurrección de Cristo. Si Cristo vive una vida perfecta, muere en la cruz y no resucita, Pablo dice que yo estuviera condenado hoy en día todavía, literalmente. Y eso es lo que me ayuda a mí a comprender por qué yo necesito toda la vida de Cristo para mi salvación. Lo leímos el domingo pasado, creo, el antepasado, pero lo voy a volver a leer porque es aquí donde debemos poner nuestra la explicación de por qué la salvación es solo en Cristo, solo por Cristo. 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Continúa el texto. Pues, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, porque no tendríamos ninguna esperanza. Estaríamos esperanzados en algo que no va a ocurrir. La razón por la que Cristo resucita de entre los muertos es justamente porque el sacrificio que Él ofreció en la cruz fue perfecto, satisfizo la ley de Dios, satisfizo las demandas de Dios, Dios Padre fue complacido y Dios lo levanta de entre los muertos, y ese fue el amén al sacrificio de Cristo. Entonces, ahora, al resucitar, Él ha probado la victoria sobre el pecado cuando llegó hasta la cruz sin haber pecado, y probó la victoria sobre la muerte cuando el sepulcro no lo pudo retener. Basado entonces en el poder que a Él lo levantó de entre los muertos, Cristo hace todas las promesas que ha hecho y ha dicho: pueden confiar en mí porque yo tengo el poder sobre la muerte, sobre la vida, sobre el pecado, pueden creer en mí. Y su salvación entonces depende de mí. ¿Te das cuenta la importancia de yo conocer toda la vida de Cristo, cómo contribuye a mi salvación? A mi salvación no contribuyen mis obras. A mi salvación no contribuyen los credos. A mi salvación no contribuyen los catecismos. A mi salvación no contribuye el magisterio de la iglesia, como Roma sigue enseñando, que la tradición, el magisterio de la iglesia y las escrituras todas contribuyen a nuestra salvación. No, eso es una herejía de marca mayor. Lo único que contribuye a mi salvación es la obra redentora de Cristo por completo. Cuando Él murió, Él dijo: consumado es. Y su resurrección solamente estaba por verse, porque Él anunció 3 veces a los apóstoles. De manera que cuando Él dice consumado es, Él no muere pensando: bueno, vamos a ver si yo resucito. No, eso no era una posibilidad. Él había anunciado 3 veces: al tercer día yo voy a resucitar. De manera que espérenme. Y cuando Él resucita, Él simplemente está proclamando la victoria de aquello que ya Él dijo que había terminado. Después que Cristo dice consumado es, no hay absolutamente nada que yo pueda agregar a mi salvación. Yo puedo honrar mi salvación viviendo una vida de obediencia. Yo puedo complacer a Dios viviendo una vida de obediencia. Yo no puedo agregar nada a mi salvación. Yo no soy más salvo porque obedezco más. No soy menos salvo porque obedezco menos. Ahora yo tengo más o menos consecuencias conforme a como yo obedezca o desobedezca. Yo complazco más o menos a Dios conforme a como yo obedezca o desobedezca. Yo tengo una vida más o menos plena. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10. Yo tengo una vida más o menos plena conforme a mi vida de obediencia. Yo tengo una vida más o menos en paz conforme a mi vida de obediencia. Yo vivo más reconciliado con los hombres o menos reconciliado con los hombres conforme a mi vida de obediencia. De manera que mi vida de obediencia agrega calidad a la salvación que ya Cristo me entregó.
pero no me hace más salvo. ¿Me entienden eso? Ok. ¿Qué pensó Cristo? Ya hemos introducido el concepto, pero lo vamos a martillar un poco más. ¿Qué pensó Cristo y cómo lo dijo acerca de la salvación del hombre? Escucha estos versículos uno detrás del otro. Venid a mí. Mateo 11:28. No a Pedro, no a Mateo, no al pastor Núñez, a mí. Seguidme. Mateo 8:22, 9:9, 19:21. El que cree en mí. Juan 7:38. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Me. Pastor, pero eso no es como egoísta de su parte. No, porque es verdad. O sea, tú puedes cambiar eso y entonces es una mentira. Egoísta es cuando yo lo digo, porque eso no es verdad. Y yo sería un egocéntrico porque yo estoy tratando de venderte la idea de que tú me puedes seguir a mí, cuando no es verdad. Pero cuando Él lo dice, es verdad. Yo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Si Cristo se apareciera aquí, diría, yo soy el ser más maravilloso de todo el universo. ¿Qué habría de malo con eso? Nada, ¿sabes por qué? Porque es verdad. Si Él viene aquí y dice, en toda mi humildad, yo no soy realmente el ser más maravilloso de todo el universo. Está hablando mentira. Eso sería horrible que lo dijera. Ahora, si yo lo digo, yo le aconsejo a ustedes todos, uno por uno, se paren y salgan por esa puerta. Y vayan a un psiquiatra y le digan, el pastor de mi iglesia perdió la cabeza. Porque es mentira. Y no solamente es mentira, es una locura. Escucha lo que Cristo dijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo, él. Nadie ha hablado más exclusivamente que Jesús mismo. En verdad os digo, pero en el texto anterior fue de Juan 3:36. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es del ladrón y salteador. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:1, Juan 10:7. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esas son las verdades que Cristo proclamó. Todo el tiempo, de una manera tan exclusiva, tan clara, que yo no veo cómo nosotros pudiéramos perder de vista lo que Él dijo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy. Entonces hoy en día hay mucha gente que dice creer en Cristo, pero no cree lo que Él enseñó. Entonces, ¿qué es lo que cree de Cristo? Porque si tú dices creer en Cristo, pero luego los pronunciamientos de Cristo tú no los abrazas, tú no los crees, te parecen muy restrictivos, ¿qué es lo que crees de Cristo? Y termina muchas veces creyendo aquello que te es conveniente, aquello que te es grato, aquello que es conforme a la estatura del hombre. Pero nosotros no entramos a la Biblia para descubrir aquellas cosas que me suenan bien, me caen bien, están de acuerdo con mi lógica, sino para creer o no creer aquello que Dios reveló. Y esta es la salvación solo en Cristo. Decíamos al principio, comenzamos con este versículo de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino que hay que seguir. Cristo es la verdad que hay que creer. Cristo es la vida que hay que vivir. Esas tres cosas son importantes y eran importantes en el pensamiento judío. De alguna manera, los judíos tenían conceptos vitales. El concepto de la luz, que no está ahí, era otro de los conceptos, que para ello jugaba un rol muy importante en sus enseñanzas. Y estos tres conceptos, el concepto del camino, el concepto de la verdad, el concepto de la vida, eran vitales. Y yo creo que Cristo, sabiendo eso, pues tomó esos tres conceptos, lo puso en una sola oración, por así decirlo, y trató de ayudarle a ellos a entender lo que Él era. La alusión a conocer el camino
en el Antiguo Testamento es un tema vital. Y yo no sé exactamente cómo surgió, pero se me ocurre una idea, y de nuevo, es una idea, no sé si ocurrió exactamente así, pero cuando Adán pecó, Adán se alejó de Dios y él perdió el camino. Él perdió el camino de regreso, él no sabía cómo volver. Y la razón por la que nosotros sabemos que Adán perdió el camino es porque después que Adán pecó, nadie comenzó a buscar al Redentor. La gente comenzó a buscar otros dioses, otros caminos, otras filosofías, otras religiones, hasta el día de hoy. Entonces, obviamente, no saben cuál era el camino, ni cómo buscarlo, ni cómo encontrarlo. Entonces, quizás eso era parte de la idea de cómo surge en el pensamiento judío la idea de la importancia del camino. Mira lo que el salmista dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 27, 11. Señor, enséñame tu camino. Eso es lo que la conversación que Cristo tiene con sus discípulos cuando Él dice que se va y donde yo me voy, no me podéis seguir. ¿Y qué le dice Tomás? Muéstranos, si no sabemos para dónde tú vas, no sabemos cómo seguirte. ¿Qué Cristo le dijo? Yo soy el camino. Sígueme. Eso es lo único que te estoy pidiendo, porque yo soy ese camino. Yo decía, ¿verdad?, que después del pecado de Adán, el hombre ha buscado todos los caminos posibles. Y una buena ilustración es como que aquí está Dios, yo soy Adán, pequé, me alejé, y ahora lejos, yo veo a Dios allá lejos, quiero regresar, y Satanás tomó como todos los letreros de los diferentes caminos y le puso moralidad y me puso camino a Dios, filosofía, camino a Dios, esfuerzo humano, camino a Dios, diferentes religiones, camino a Dios, meditación, camino a Dios. Y el hombre como que comenzó a entrar por cada uno de ellos a ver si llegaba. Pero nunca fue donde Dios a decirle, enséñame el camino. El salmista está diciendo aquí en el Salmo, Señor, enséñame tu camino. Yo no sé cuál es. Yo necesito regresar a ese camino. Y la verdad es que si usted va a ir a no sé dónde, pensemos en una provincia nuestra, pero para aquellos que están en América Latina, piensa en alguna provincia de tu nación, que tú estés en la ciudad capital, que tú hayas nacido ahí, tú vas a ir a otra provincia. Si tú quisieras ir a esta provincia, yo creo que si tú le vas a preguntar a alguien, tú quisieras preguntarle a alguien que ha ido, que estuvo allá y que regresó y que ahora te puede instruir, pienso yo. Si usted está en Chile y quiere ir a Temuco, una de las ciudades de Chile, por favor no me pregunte a mí porque yo no sé. Yo fui una vez a Temuco, pero fui por avión, no tengo idea de cómo ir por carro. Pregúntale a alguien que o sea de Temuco, sería lo ideal, y haya venido a Santiago de Chile y él le podrá decir, o cualquier otra ciudad. Bueno, eso pasó con Cristo. Escucha cómo Cristo lo dice. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Tú quieres saber cómo llegar al cielo? Pregúntale al que bajó de allá. Que el que bajó de allá sabe cuál es el camino porque él vino de allá y regresó allá. Él sabe cómo regresar. Pregúntale a él. Hay una ilustración que quizás nos pueda ayudar. Quizás no haya sido una historia real, pero es una buena ilustración de este hombre que quiere atravesar el desierto y entonces en el desierto no hay carreteros, pero hay guías que te pueden guiar. Entonces él contrata a un guía experto en atravesar el desierto. Entonces comienzan a caminar y llegan ya como a la orilla, vamos a decir, el comienzo del desierto. Y cuando llegan, la persona que contrató a su guía se para, como que mira para todos los lados, y el guía quiere seguir, y el hombre le dice, no, pero espérate que yo no veo camino aquí. Y el guía un poco molesto lo mira y le dice, caballero, yo soy el camino. En otras palabras, sígueme, yo sé para dónde voy. Eso es Cristo. Este es como el desierto, no hay caminos discernibles, y ahora Tomás quiere saber, Señor, muéstrame el camino, y Cristo te dice, sígueme, yo soy el camino.
Si usted está perdido en medio de una ciudad y alguien te ofrece un mapa, o alguien te dice, se para al lado tuyo en un carro y te dice, yo soy de esa ciudad, yo soy de este país, sígueme. ¿Qué tú preferirías, el mapa o seguir el carro delante de ti? Seguir el carro, ¿verdad? Pues el mapa tú no estás seguro que te va a guiar porque te puedes perder. Pues Cristo no nos dio un mapa. ¿Sabes lo que Él nos dio? Su persona. Dijo, sígueme, y si tú me sigues no te vas a perder. Si te doy un mapa, probablemente te pierdas a mitad de camino. Entonces esa es la idea, seguir a Cristo. A Cristo como el camino, imagínate a Cristo como el camino. O sea, ¿qué es lo que ese camino hace? Bueno, en primer lugar, une al hombre con Dios, 2 Corintios 5, 18. Lleva al hombre del mundo de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2, 9. Lleva al hombre de su condición de esclavo a su condición de libre, Tito 2, 3 al 6. Nos lleva de ser huérfano a ser adoptado, Gálatas 4, del 1 al 6. Y me lleva de la muerte a la vida, Efesios 2, 1. ¿Quiere mejor camino? ¿Alguien te puede ofrecer mejor camino? No existe, no lo habrá. A eso Él vino justamente. El salmista, pensando ahora en estos grandes temas, el camino, la verdad y la vida, en la cultura hebreo, el salmista une algunas de estas ideas. Y mira cómo dice el salmista. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Ahora este salmista pone junto la idea del camino y la verdad. En otras palabras, cuando esté en tu camino, estoy en tu verdad. Tu verdad es el camino. Y esto nos ayuda a nosotros a entender cómo se entrelazan estos temas, estos grandes temas en la mente de Cristo. Porque ciertamente Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero el camino que yo sigo es el camino de la verdad. Y el camino que yo sigo, que es el camino de la verdad, es el que me lleva a la vida. Y entonces esas cosas me siguen dando una mejor idea de cómo nosotros podemos ver ese gran pronunciamiento que Cristo hizo en Juan 14, 6. Si tú piensas un poco en Jesús como la vida, reflexionando un poco sobre esto para esta clase y este capítulo que he estado escribiendo, me pareció interesante cómo Dios pone a Adán y a Eva en el huerto. Y en el centro del huerto pone el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Dos árboles. Y le dice, no comas. ¿Qué Adán hizo? Y Eva comieron, ¿verdad? Aquí está el árbol de la vida. No comas. Comieron. Ok. Adán cae, peca. Cristo viene y dice, yo soy el pan de vida. Come. ¿Y el hombre? No come. Hello. ¿Te das cuenta de la rebelión del hombre? ¿Te das cuenta la independencia del hombre? La criatura no tolera que le den órdenes o que lo inviten. Aquí es Adán, si tú no comes del árbol de la vida, tú puedes vivir eternamente. Ese fue el pacto. El pacto con Adán y Eva fue un pacto de obras. ¿Ustedes sabían eso? Literalmente. Tú tienes que obrar. Y si tú obras bien y haces lo que te toca hacer, pues tú vas a permanecer con vida. ¿Qué hizo Adán? Comió. Ok, ahora Adán, yo voy a hacer un pacto de gracia. Literalmente, el pacto de la ley, que la gente llama, la gente no, la Biblia llama, el pacto de la ley, no fue de pura ley, el pacto de la ley fue un pacto de gracia también. De ahí en adelante todo es gracia. Porque si no hubiese sido gracia, Dios hubiese eliminado la humanidad entera. Entonces ahora Dios hace un pacto de gracia que luego lo lleva a otro nivel en la persona de sus hijos, cuando deja la ley atrás. Pero bajo el pacto de la ley, de la gracia, Cristo dice, yo soy el pan de vida, come. Y el hombre no quiere comer del pan que le puede dar la vida. Jesús entonces, pensando en la salvación solo en Jesús, lo que quisiera hacer en los minutos que nos quedan es básicamente, rápidamente, comparar a Jesús con otros líderes mundiales y ver entonces a Jesús como personaje único que lo califica también o nos ayuda a nosotros a articular o a defender
realmente la salvación solo en Jesús. Entonces, realmente, en el último análisis, Jesús es un personaje único. Es único en múltiples maneras. Jesús es un personaje único en el tiempo. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde toda la eternidad Él ha existido. Nadie ha hecho pronunciamiento semejante. Nadie, en ninguna religión. Ningún líder ha dicho algo similar. En Apocalipsis 21, versículos 6 y 22, 13, Cristo dice, yo soy el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y yo soy la omega, la última palabra, la última letra. El que es, era y el que ha de venir. En otras palabras, yo soy eterno, yo soy el que era, yo soy el que es, yo soy el que ha de venir. Nadie ha hecho pronunciamiento de esa naturaleza, ni cercanos a esa naturaleza. Cristo es único en el tiempo, en sus enseñanzas, y ha ido probando lo que Él fue. Cristo fue único en su nacimiento. Se anunció 700 años antes, 750 años antes. Nacería de una virgen, Isaías 7:14. La virgen concebirá. ¿Usted ha visto tal cosa? ¿Usted ha oído de tal cosa? Una virgen concibiendo sin esposo. José no podía creerlo. José quería divorciarse de ella. Yo me hubiese querido divorciar también. Hasta que el ángel le habla, le dice, José, es que lo que está dentro del vientre de ella es un milagro. Y José creyó el milagro. Él ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Él es único en el tiempo, Él es único en su nacimiento, Él es único en su naturaleza. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, se hizo hombre, fue hasta la cruz, verdadero hombre y verdadero Dios. Cristo no fue 50% hombre y 50% Dios. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué implica eso? Si tú piensas en el hombre 100%, ¿qué se supone que yo tengo? ¿De qué yo estoy compuesto? De un cuerpo y un espíritu, ¿verdad? ¿Mi espíritu es divino? No, es humano. Bueno, no sé si les sorprende, pero Cristo tuvo un cuerpo humano y un espíritu humano. Y junto con eso, ¿qué tuvo? Un espíritu divino, que era Él. ¿Usted sabe qué pasó en la iglesia primitiva cuando la gente no creía eso? Se crearon 3 movimientos distintos. Fueron los 3 declarados herejes por no creer que Cristo tenía un espíritu humano. Claro que tenía un espíritu humano. Imagínate el espíritu divino de Cristo y un cuerpo humano. ¿Qué es eso? ¿Eso es un hombre? No. ¿Eso es Dios? No, porque Dios no tiene cuerpo. ¿Cierto? Entonces Él tenía el cuerpo humano con un espíritu humano, por eso era 100% hombre. ¿Y Dios tiene cuerpo? No, pues Él tenía el espíritu de Cristo unido. Eso no es muy distinto, es distinto, pero no es muy distinto a lo que el regenerado tiene hoy. El regenerado tiene hoy un cuerpo humano, un espíritu humano, ¿y quién mora en él? El Espíritu Santo, un espíritu divino. Oh, no había pensado eso. ¿Cierto? Por eso es que cuando yo resucite, yo seré como Él es. Yo no seré Él. No confunda esas dos cosas. Yo seré como Él es. ¿Y cómo es Él hoy? Él tiene un cuerpo humano, un espíritu humano que se unió al Espíritu de Cristo, y yo tengo un espíritu humano que se unió al Espíritu Santo. ¿Entiende? Esta es la manera como Dios mejor podía acercarnos a lo que Dios es sin ser dioses, porque no seremos dioses. Cristo comenzó como Dios y seguirá siendo Dios. Yo comienzo como ser humano, criatura, y seguiré siendo criatura, pero lo más cerca posible a la divinidad de Cristo por el proceso de nacer de nuevo.
Ok. Jesús fue único en su autoridad. Las multitudes decían que él habla como alguien que tiene autoridad, que nunca habíamos oído una enseñanza semejante. Jesús fue único en autoridad porque los demonios lo veían y decían, ¿qué tenemos que ver contigo, santo de Dios, hijo de Dios? Se sometían. Cristo se paraba y le decía a los vientos, cállate, cesad, y obedecían. Cristo llegaba a un entierro y los muertos resucitaban. Jesús no fue a ningún funeral que el muerto no resucitara. ¿Usted se imagina eso? Claro, porque donde llega la vida, la muerte tiene que desaparecer. Y por lo menos de los funerales registrados, a todos los funerales que él fue, el muerto se paró. Porque llegó la vida. Fue único en autoridad. Jesús, mire este texto de Lucas 4, 31 y 32, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Había algo que salía de él, algo fuera de serie, algo que otros no exhibían, y eso es algo importante para nosotros. Jesús fue único en su influencia, y vamos a compararlo con algunos de los grandes maestros del pasado rápidamente. Sócrates enseñó por 40 años. Platón enseñó por 50 años. Aristóteles enseñó por 40 años. Y enseñaron en ese orden, Sócrates, Platón, Aristóteles. Si usted suma esos tres maestros, ahí hay 130 años de enseñanza. Cristo enseñó por 3 años, pero tiene 2000 de influencia. 3 añitos, 2000 de influencia. Nadie ha afectado la humanidad como esos 3 años de enseñanza de Jesús. Él vivió como 33, pensamos, pero él no enseñó 33 años, él enseñó 3 años, 3 añitos. Y nadie ha influenciado la humanidad como Jesús la ha influenciado. Una de las cosas que le llamaba la atención a Napoleón Bonaparte, justamente en la isla de Santa Elena, cuando él estaba en el exilio, era él meditando y decía, cuando yo era general y tenía mi posición, mis soldados, cuando yo hablaba, me seguían y seguían mis órdenes. Lo grande de este otro hombre, Jesús, es que después de muerto, él sigue hablando y los soldados se siguen sumando y le siguen obedeciendo. Él dice, ahora yo estoy en el exilio y nadie me hace caso, nadie me obedece. Y todavía estoy vivo. Claro, porque este fue un hombre singular. Jesús fue único en su santidad y lo vemos de diferentes maneras, pero de manera comparativa. Escucha lo que Confucio dijo en una ocasión. Yo nunca dije ser santo. Confucio estaba confundido. De ahí su nombre. No estoy relajando, no era su nombre, pero estaba confundido. Cristo no dijo algo similar. Cristo dijo, ¿quién me acusa de pecado? Y nadie habló. Nadie. Cuando hablaron, ¿qué dice el texto? Que eran falsos testigos y que ellos se contradecían entre sí, porque eran falsos, obviamente. Mahoma dijo en una ocasión, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Cristo dijo, a menos que creas en mí, tú vas a morir en pecado. O sea, yo soy la esperanza. Cristo tenía que decirle a Mahoma, hey Mahoma, esa misericordia que tú quieres que Dios tenga de ti, soy yo. De manera que estos líderes religiosos no hablaron como Jesús, ni murieron como Jesús. Mahoma tuvo 11 esposas, muchas concubinas. El Corán le daba permiso para 4. El líder tuvo 11 y muchas concubinas. Confucio murió divorciado. Sócrates, la historia dice que se sentía atraído por varones. Buda enseñó que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas. Pero Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa. ¿Usted quiere algo más egoísta que eso? Y Jesús declaró el matrimonio como sagrado. Nadie habló como Jesús habló y declaró que no había divorcio excepto por adulterio. En su santidad, hablando de que Jesús fue único en su santidad, Pilato lo examinó, lo encontró inocente, no se atrevía a hacer nada con él. La esposa de Pilato tuvo un sueño y le mandó a decir, no tenga nada que ver con ese justo. Yo tuve un sueño y sufrí mucho por él anoche. Déjalo tranquilo. Mateo 27, 19.
Pilato, como no encuentra falta y se entera que Herodes estaba en el área y que Jesús era de Galilea y Herodes era rey de Galilea, se lo mandó a Herodes. Como Herodes no pudo encontrar falta tampoco, se lo devolvió a Pilato. Pilato volvió y lo examinó, no pudo encontrar falta. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos como Pilato. Uno de los dos ladrones en la cruz reprende al otro y le dice, ¿por qué tú le hablas así a este hombre que no ha hecho nada? Nosotros aquí estamos sufriendo porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho absolutamente nada malo ha hecho. Y cuando él muere, el centurión que está al pie de la cruz se queda meditando y dice, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Cuando la manera como alguien muere te convence de quién tú eres, tú sabes que este hombre no solamente vivió de una manera especial, murió de una manera especial. Nadie ha vivido, nadie ha muerto y nadie ha resucitado de la manera como Jesús lo hizo. Jesús fue único en su vida al proclamar las cosas que proclamó. Buda vivía en su vida contemplativa buscando la verdad. Soy alguien en busca de la verdad. Ahí estaba la meditación. Usted sabe que en la meditación no hay oración. Porque cuando tú oras con otra gente, ¿cierto? Cuando tú meditas, tú no oras con otra gente. ¿Tú qué haces? Supuestamente tú tratas de entrar hacia adentro de ti mismo a encontrar la verdad que está dentro de ti. Eso es lo que se supone que la meditación hace. Pero Dios dice, la verdad no está dentro de ti. La verdad está fuera de ti. Y si tú la quieres conocer, tiene un nombre y se llama Jesús. Yo soy la verdad. Entonces un verdadero budista no ora. Él no puede orar. Él no tiene a quien orarle. Porque él no cree en un Dios. Es una religión atea. Él puede meditar tratando de encontrar la verdad. Es como, con perdón de la expresión, como decía Ravi Zachariah, es el tratar de contemplar continuamente tu ombligo, mirando para adentro. Pero adentro no encuentras nada, lo que tienes es mentira y error. Jesús mostró autoridad sobre la muerte y sobre la vida. Paró muertos y luego se paró él mismo. Y Cristo declaró, nadie me quita la vida. Los romanos no le quitaron la vida. En el sentido humano, sí. En el sentido real, no. Él dijo, yo la pongo y la vuelvo a tomar. De manera que yo tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre la de otros y sobre lo mío, porque el Padre me ha dado la autoridad y me ha dado vida. Yo tengo vida en mí mismo. Nadie tiene vida en sí mismo. Solamente Dios, y Cristo es Dios. Nadie más. Todos nosotros dependemos de alguien. Todo depende de alguien. Esta luz que tenemos aquí depende de una corporación que nos da luz. Y esa corporación depende de que tenga energía para producir luz. Y esas máquinas que producen energía dependen de hombres que alimentan el combustible. Cristo tiene luz en sí mismo, tiene vida en sí mismo, tiene poder de existencia en sí mismo. Y este hombre que nunca fue a la universidad, nunca escribió un libro, nunca caminó más de 200 kilómetros del lugar donde él nació, no ha habido nadie que haya afectado la humanidad más que esta vida solitaria. Sin título, sin universidad, sin educación oficial, sin ocupar un cargo, sin haber viajado mucho, y es la vida que más ha afectado la humanidad. Por todo eso que hemos hablado, Jesús y ningún otro Dios. Salvación solo en Cristo y en Cristo solamente.